hoy, pero este tipo es un impresentable. Estoy hablando nada más y nada menos que de Pablo Moyano. Me quedé sin retorno recién, me sacaron el retorno completamente. Ahora sí, Pablo Moyano. Es increíble, porque Pablo, el salvaje, así le dicen, el salvaje Moyano, en vez de defenderse de las múltiples causas que tiene, y en vez de utilizar su coraje, porque es recontra machito, ¿viste? ¿Viste qué guapo que es? Para venir acá y contestar preguntas simples, ¿sabés lo que hace? Insulta. Hoy hizo alusión a mí con la palabra boludo, pero ya había dicho un montón de cosas. Yo antes de responderle a este impresentable, que obviamente es parte del plan bomba, ¿eh? No se crean que son ajenos al plan bomba. Antes de responderle a el salvaje, este impresentable, con datos y con lo que hay que mostrar, yo te quiero hacer escuchar porque viene a A24 o a América a insultar. ¿Por qué es tan guapo? Pablo Moyano, si sos tan recontra macho, ¿por qué no venís acá a responder preguntas? Preguntas sencillas, ¿eh? Pero mirá. ¿Tienen miedo de ir presos ustedes? Sí, mirá cómo tiembla, ¿no? Creo hace 1 año y medio que empezó esta campaña, ¿sabes cuándo empieza la campaña? Cuando parte de la CGT con el señor Triaca tenían prácticamente acordada la reforma laboral. Fue que habla con otros compañeros que rechazamos la reforma laboral y ahí comenzó el ataque mediático, que hoy solamente lo instala Majul de América 24, porque nadie se acuerda de la causa de los Moyanos. Vos te imaginás que cuando agarramos Independiente era un club quebrado, descendido, con un estadio sin terminar. Preguntale a los socios independientes qué piensan de la gestión de Moyano. No, ¿Vos te crees están que muy contentos. Hugo Moyano, vos te crees que Hugo Moyano y quién te habla íbamos a hacer negocio con la barra, con la venta de los choripanes, con la venta de las entradas, con la reventa de los trapitos? Pero por favor. Y bueno, el único que lo instala es algunos medios o algunos programas de A24, Clarín, La Nación e Infobae, que no se bancan, que los Moyanos no firmamos la rebaja salarial a través de la modificación de los convenios colectivos de trabajo, no votamos la reforma laboral y no aceptamos las paritarias que nos quisieron imponer. Tenemos una carpeta donde hemos tenido un seguimiento en los últimos años. Así que, muchachos, hasta periodistas prestigiosos de grupos importantes investigaban a sus mismos compañeros de trabajo. Así que está todo desvirtuado. Nadie cree en una justicia independiente. Así que no Moyano, a ver, una última. Todas estas operaciones mediáticas instaladas de algunos medios de comunicación. Una última, le estamos produciendo el programa Majul para la noche. Tiene material para conectarle a la noche Majul. Bueno, dale. Es cierto que están muy contentos. Hace 1 año y medio tiene material, mira. Están muy contentos los socios independientes, pero también es cierto que se comprobó que algunas empresas que estaban familiares de Moyano le vendían a Independiente por más de 100 millones de pesos, digamos. Eso incluso lo reconoció su padre. Pero es decir, sí, hay cosas un poco grises que pueden hacer que uno tenga miedo a terminar preso. Pero no quiero decir, mirá, no quiero ser maleducado, pero los boludos y las hormigas nunca se van a terminar. ¿Sabes las barbaridades que han dicho? Menos mal que no quiere ser maleducado, ¿no? A ver, primero hablemos con datos. No es que yo soy un fiscal. Yo para ser el promotor de todo esto tendría que ser fiscal 6 o 7 veces, porque eso es la cantidad de causas abiertas que tienen los Moyanos. Juez 6 o 7 veces. Por favor, necesito... Gracias, seguir con el programa. Gracias, Caito. 6 o 7 veces. Y inventar todas las acusaciones concretas que tiene. Lavado de dinero, asociación ilícita, defraudación, adulteración de documentos, adulteración de medicamentos oncológicos, connivencia con la barra brava. No son trapitos, ¿eh? Ahora vamos a analizar por qué tiene Moyano las causas abiertas. Y cuando empezó a nombrar gente, dijo, bueno, Clarín, La Nación, Infobae, faltaba
Ah, faltaban todos los medios de la otra corpo, los de Cristóbal López. Los del reo Cristóbal López. Esos son los medios que te ayudan a vos. Además, Pablo Moyano, si sos tan guapo, vení a responder preguntas. Vos tenés guardaespaldas, yo no tengo. Vos tenés un papito que te sale a defender, yo me defiendo solo. Vos ensuciás todo el tiempo e insultás, yo muestro datos. Reforma laboral. Si están detrás de todos los negocios, ¿qué reforma laboral? De absolutamente todos los negocios, no solamente lo de las hinchadas. Estuvieron detrás de todos los negocios durante el kirchnerismo y se pelearon con Cristina por negocios. Y yo no es que empecé a denunciar a los Moyanos por el tema de la reforma laboral. Los empecé a denunciar mucho antes, en 2011. Pablo, si tenés la paciencia para leer, lee el libro Él y Ella, donde apareces vos, tu padre, las cuentas en el exterior de Valeria Salerno, la hija de la compañera de tu padre o la esposa de tu padre. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés por qué no te investigaban antes? Porque la mayoría de las personas te tienen miedo, como a vos y a tu papá, porque son patoteros y les tienen miedo. Yo no les tengo miedo. No soy un compadrito, pero no les tengo miedo. A la gente que anda con guardaespaldas las 24 horas, no le tengo miedo. Ustedes son los que tienen miedo. Jorge Macri, buenas noches. Buenas noches. Ahora vamos a hablar de unas cuantas cosas, que tienen que ver con los índices de pobreza, la inflación. Está Roberto Kachanowski. Roberto, buenas noches. ¿Cómo te va? Después vamos a hablar del mercado financiero también. Les voy a presentar en segundos nada más lo que dimos en llamar el plan bomba para crear pánico. Pero antes, Hugo Machiavelli, Cecilia Devana, Facundo Pastor. Hay más información sobre los Moyanos. Todos los días producen información vinculada con la corrupción. Atención, Hugo Machiavelli, buenas noches. Dale. Luis, en la Fiscalía de Lomas de Zamora, donde se investiga la presunta asociación ilícita contra Pablo Moyano, dirigente de Independiente, /Bravas, se están analizando la primera parte de las pericias que se hicieron, tecnológicas, las hizo la Policía Federal, sobre la empresa Integradores. ¿Qué rol tenía la empresa Integradores? Era la que imprimía los carnets, los bonos y todo lo que tiene que ver con los hinchas. ¿Y por qué es importante esa empresa? Porque según la declaración de varios de los arrepentidos en la causa, los hinchas /Bravas de Independiente funcionaban pagados por la dirigencia independiente de los Moyanos. Vamos a ver una placa de un mecanismo, así lo entiende la justicia, cómo funcionaba en partes, de acuerdo a la declaración de las pericias, esta cuestión. La dirigencia daba la orden de imprimir cuotas sociales, bonos y protocolos de unos 1000 hinchas /Bravas. El listado se lo daba Bebote a Lagarón a través de un pendrive. Esto consta en la causa. Le decía, estos son los 1000 de esta semana, que en general son los de siempre. Lagarone, uno de los /Bravas, iba a la empresa Integradores y allí se imprimían en 48 horas los bonos, las entradas, los protocolos. Esos 1000 hombres, casi como un ejército, era lo que finalmente funcionaba de acuerdo a 100 que ya declararon en la causa. Lagarone entonces le entregaba a Bebote un sobre con todas las entradas de estos muchachos y Bebote Álvarez se lo daba a los líderes por zonas que el día del partido se lo daban a su vez a los barras y los hinchas. Esto está corroborado por los arrepentidos, por las pericias y los propios barras que declararon no van a ser procesados, declararon que le pagaba la dirigencia las entradas y que eran parte de este ejército. Un ejército de 1000 personas, bancada con guita de los socios de Independiente, que es guita mal usada de la corrupción. Y la causa por asociación ilícita contra Independiente avanza. Cecilia Devana, buenas noches, dale. Buenas noches. El adelanto. Buenas noches, Luis, y así es. ¿Cómo avanza? Porque pudieron incorporar a la causa los testimonios de los arrepentidos, pero como indagatorias, porque ningún juez se dignó a tomar las audiencias de homologación y que ingresaran de esa forma al expediente. Con lo cual, la situación de estas personas se va a ver sobre el final del caso cuando haya un juicio, si se les otorga un beneficio o no, porque los jueces de garantía se negaron sistemáticamente a homologar las audiencias.
Es muy importante lo que dijeron. Entre las declaraciones está la de Bebote Álvarez, la de Lagarone y la de una persona de apellido Godoy. Esas tres se lograron incorporar. Así Bueno, que... para pasarte en limpio esto, están muy complicados los moyanos. Y por eso forman parte y son funcionales, como diría el kirchnerismo, que le gusta tanto la palabra funcional, al plan bomba. El plan bomba para crear pánico. Yo antes de ir a hablar con Jorge Macri, te voy a dar algunos elementos. Obviamente acá no vamos a negar ni los datos de la pobreza que se conocieron hoy, una mala noticia tremenda, ni la crisis económica. Pero hay un plan bomba para crear pánico. A estos impulsores la crisis económica, que es real, los excita. La incertidumbre política y los corcoveos financieros que existen les inyecta adrenalina. La cifra de la pobreza que entristece a todos, yo supongo que todo el mundo debería estar triste por esto, que se acaban de conocer hoy a la tarde, en vez de entristecerlos, los emociona. ¿Y saben por qué? Porque tienen un buen argumento y una justificación adicional para inculcar más veneno, más zozobra y más resentimiento. Estoy hablando de los operadores de cuanto peor, mejor. Hablo de los impulsores del plan bomba. Los que tratan de echar nafta al fuego para que se pudra todo. Yo no los minimizaría, ¿eh? No los minimizaría. De hecho, recién lo hablábamos con Eduardo, estuvieron muy activos agitando el caos bajo el hashtag Argentina explota. Escuchá el concepto. Argentina explota. Muchachos, si Argentina explota, explota con todos adentro, ¿eh? Ustedes no se van a salvar. El hashtag Argentina explota. Lanzando el falso rumor de que volvería el corralito. Ese fue el primer tuit de Argentina explota. Ahora voy a ver si lo puedo explicar técnicamente. Roberto me va a ayudar. Encantado. Recordame tu nombre y apellido. Darjet. Darjet, porque te iba a decir Danger. Lo tenía mal escrito eso. Danger es lo que están planeando ellos. Montado en la decisión del Banco Central de permitir a las entidades bancarias que usaran el total de su cartera para comprarle LELIQs. Es decir, los promotores del caos intentaron transformar una herramienta para intentar evitar la suba del dólar en una pura y dura confiscación y congelamiento de depósitos. De hecho, mucha gente me preguntó, che, ¿qué pasa? ¿Van a congelar los depósitos? Roberto, te saludé, ¿no? Me saludaste, sí. ¿Escuchaste eso vos? Sí, es muy común que la gente diga eso o me pregunte eso. No creo en absoluto. O sea, yo no puedo adivinar el futuro, pero no creo que pase por la cabeza del gobierno hacer semejante cosa. Podés tener otro tipo de problemas, pero no creo que vaya a haber ningún tipo ni de default este año, ni de confiscación de depósitos. Menos mal. Los impulsores del plan bomba también salieron a pronosticar que el dólar en cualquier momento se iría a los 50 pesos. A veces parece, como bien planteó ayer Luis Tonelli, que estuvo acá, la tormenta perfecta, con ingredientes explosivos. Una crisis económica que provoca angustia, todo el mundo está angustiado. Una bomba de veneno metida en el centro del sistema judicial. Para eso lo invité hoy a Jorge Sigal, para que me ayude a pensar en esto también. A ver, veneno para meterse en una causa para voltear la causa de corrupción más relevante de toda la historia argentina, que es la de los cuadernos. De hecho, hoy mismo, Diego Brancatelli, lo voy a decir sin ningún tipo de agresión personal, alguien a quien en un país serio no se le debería dar la menor entidad, salió a pedir elecciones anticipadas. Como un globo de ensayo, yo supongo que para ocultar el humor social y de paso ver si puede hacer un poco más de daño. Insisto, yo no minimizaría cómo trabajan estos grupos de tareas. De hecho, ayer bastó la viralización de un dato falso en una cadena de WhatsApp para matar a un hombre inocente, ¿no? Facundo Pastor, buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo fue el caso? Recordalo. Mirá, fue una situación muy compleja en Comodoro Rivadavia, donde se cruzó una información en el marco de un caso de abuso sexual a un chico de 12 años y terminaron matando a una persona, al padre de un supuesto acusado, ¿no? Un caso las gravísimo. redes sociales, Facundo, y las redes sociales a veces pueden hacer mucho daño.
Pero la impericia del gobierno tampoco ayuda, ¿eh? Porque no es suficiente con decir que hay que aguantar. No es suficiente ni oportuno en el medio de semejante tormenta pedir a los argentinos que tiren o tiremos todos juntos del carro. Y yo creo que además el gobierno tiene una responsabilidad política que se vincula con lo económico, en la generación de este clima de incertidumbre. Porque para mí, es una opinión, fueron los errores del gobierno, que cometió este gobierno, los que pusieron a Cristina en situación de empate virtual con Mauricio Macri. Y esta incertidumbre sobre el resultado electoral es lo que sigue retroalimentando la otra incertidumbre económica y financiera. Ahora lo voy a hablar con Roberto. ¿Vos coincidís conmigo? Coincido. Vos sabés que, perdóname, déjame aclarar una cosa. Vos sabés que yo no soy un condescendiente con el gobierno, digo... No. Es más, acá mi intendente sabe que a veces lo critico, pero nunca es con mala intención. Siempre es... de manera que, insisto, no le vendan a la gente un corralito porque no lo veo. Mejor. De repente aparece Carlos Heller sugiriendo que tendría que volver... Es un cuadro económico el kirchnerismo. Sugiriendo que tendría que volver a implantarse el cepo. Y en este país, muchos empresarios no hacen más que retroalimentar la suba de la inflación y acrecentar la pobreza. En un ratito más yo te voy a hablar de alerta inflación, por qué suben los precios. Te voy a contar 3 breves anécdotas. A una la protagonizó un pequeño y mediano empresario gastronómico, a la otra un mediano empresario de la industria del juguete y a la tercera una droguería farmacéutica. Estos son los empresarios típicos que especulan con lo que está pasando ahora para sacar una buena tajada. Y algún día se tendrían que mencionar con nombres y apellidos. Pero antes de ir a hablar con el intendente Jorge Macri, a quien le quiero preguntar, obviamente por la provincia y por el presidente, su primo también, me gustaría que pusiéramos el video de esa famosa pregunta incluida viralizadísima respuesta del presidente cuando yo le pregunté por su padre, Franco Macri. ¿Puede ser? Vamos. ¿Cómo se siente después de la muerte de su padre? Y es un duelo que comienza, ¿no? Por más que él estaba muy mal hace mucho tiempo. Yo tuve una relación muy intensa con mi padre, ¿no? Muy intensa, en la cual al final del camino le estoy eternamente agradecido, porque más allá de los ataques muchas veces que recibí hasta públicos de él, el aporte que él me hizo en mi formación, en mi acompañamiento fue gigantesco y siento orgullo por el padre que he tenido. ¿Usted es consciente de que si su padre hubiese estado bien, quizá hubiese ido a tener que declarar en la causa de los cuadernos y eventualmente lo hubieran procesado? Sí, claramente. Él era parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo, que para trabajar había que pagar. ¿No? Pero las coimas la pagó, ¿no? Es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo. Bueno, de nuevo, gracias por venir. Placer. ¿Cuál es su opinión de lo que acaba de ver o bueno, ya lo habrá visto? Lo vi. Lo primero que rescato yo es la tranquilidad que me da saber que hay un gobierno que le ha dado absoluta autonomía a la justicia, en la que todos debemos y somos iguales ante la ley, y tener un presidente que no pone límites, no condiciona a la justicia, aún en los casos en los que quiere y necesita la justicia investigar a la familia. Me parece que eso para mí es lo más importante de todo lo que está ocurriendo, y tener un presidente en pleno momento de duelo sosteniendo esa postura de que se investigue y que si alguien cometió un delito, que sea responsable por los delitos que haya cometido, y a mí me da mucha tranquilidad. Es algo que en la Argentina no sé si alguna vez se vio, por lo menos yo nunca lo viví. Y me quedo con esa parte, que para mí es tremendamente positiva, pero que también pone a luz situaciones muy dolorosas, muy angustiantes, que son parte de los problemas que tenemos en la Argentina y que son parte de la pobreza estructural que tenemos, de las obras que no se han hecho, porque la pobreza es un fenómeno estructural mucho más profundo que solamente el dato del INDEC. Obviamente el dato del INDEC nos golpea y nos pone, nos cachetea y nos interpela respecto a algo que nos duele, pero hay una pobreza estructural que tiene que ver con una realidad que hay miles de chicos que nacen sin la oportunidad de salir de esa pobreza. Y eso es agua, es cloaca,
es evaluación, es aprender. Y contra eso también luchamos. No es solamente el INDEC, no es solamente el índice, son las condiciones objetivas para rescatar a un montón de gente de esa pobreza. Yo supongo que usted habla habitualmente con su primo, porque además de ser su primo el presidente, usted que está cerquita, ¿no? La Intendencia y Olivo está muy cerquita. Soy su intendente. ¿Qué le pasa al presidente? ¿Por qué está tan, como dice el caliente? ¿Está caliente de verdad? Y porque a veces indigna que los que tuvieron la oportunidad durante 12 años de aprovechar hasta en algún momento un viento de cola y hacer las cosas bien, las hicieron todas mal, las hicieron plagadas de corrupción, destruyendo la educación, sin ninguna transformación profunda de infraestructura. Hoy miren como si ellos no hubieran tenido nada que ver y tiren recetas mágicas. No las hay. Desgraciadamente no las hay. ¿Alguien puede pensar que si hubiera un as en la manga o si hubiera magia para salir de esta situación, no sería el presidente el primero en tratar de llevarlas adelante? Hay un camino difícil, hay un camino duro, recuperar la confianza del mundo, recuperar la confianza entre nosotros. Vos lo dijiste bien recién, Luis. Hay una estructura empresarial argentina también que siempre encuentra el atajo. Bueno, pero pero el Estado tiene que caerle encima, ¿no? No tipo cazadores de capitalistas, ¿eh? Tiene que poner límites y el Estado no se lo pone. Pero el límite lo tiene que poner la transparencia, el orden, la competencia sana, que cada licitación se haga de manera cada vez más transparente, que compremos desde el Estado de manera más ordenada. No puedo perseguir, no puedo poner precios mágicos, no podemos caer en recetas que ya en el pasado no funcionan. Bueno, pero ¿dónde está el horizonte? Porque yo lo que veo es que se está planteando una situación angustiante, todo el mundo dice, la angustia la siento, dice el presidente, tenemos que salir a tirar todo. Eso es insuficiente. Y además quizás nos genere una mirada de esperanzadora. No es lo único que estamos haciendo. Todos los días se hacen obras que transforman realidades. Hoy, más allá de esta realidad del INDEC, hay obras de agua y cloaca que avanzan. Yo rescato profundamente lo que se hizo con Aprender, Luis, porque me parece que entender que la única salida real de la pobreza estructural en la Argentina es recuperar una educación que dé las mismas oportunidades es central. Y esas transformaciones también ocurren. Bueno, y la gente las valora. Pero también, también hay que hacer cosas. Yo como intendente las hago. Hay que pegarle con la política económica también, porque la verdad que vinieron pifiando en los últimos 3 años. Desde plantear la realidad como era, que no la plantearon, las expectativas que generaron, que bueno, provocó una especie de desilusión que todavía perdura. Y ahora están como que tienen un problema con la palabra. Está devaluada un poco la palabra, por lo que prometieron que iban a hacer y no hicieron. Sin duda fuimos muy optimistas con la economía, sin ninguna duda. Pero también la gente ve un montón de cambios. Digo, no somos solos la economía. No, digo, cada uno de nosotros estamos cruzados por un montón de estímulos. Yo creo que no hay que ni minimizar el factor económico, ni pensar que solo se trata de eso. Yo recorro barrios en Vicente López y en el resto de la provincia donde hay postergaciones profundas. Hoy fue un día de recorrida en particular porque estuvimos visitando el barrio Las Flores, La Loma. Llegamos una vez por mes con asistencia alimenticia, garantizando que esté la leche donde tiene que estar, pero también revisamos escolaridad, también revisamos que las vacunas estén al día, trabajamos con las directoras de las escuelas cercanas. O sea, cada una de esas cosas las vivimos y las llevamos adelante. Ahora, esa gente también valora que llegó el agua y la cloaca y que no dependen ya de si llueve me quedo sin mi casita. Bueno, eso es un dato. Y el otro dato es que Cristina sigue teniendo el 30% de los votos. ¿No inventaron ustedes un Frankenstein? ¿No alimentaron a la Cristina con el 30% de los votos? No. Primero, para empezar, si Cristina sigue representando una porción grande del electorado, también creo que el peronismo tiene que hacer un mea culpa. Porque imaginar que nosotros vamos a representar ese electorado es imposible. No estuvieron con nosotros, probablemente no estén. Ahora, ¿dónde estuvo el peronismo que se dice distinto al kirchnerismo durante todos estos años? Bueno, ahora parece que está Lavagna, que es una especie de sorpresa electoral. Bueno, ojalá haya un peronismo
responsable, con ganas de que la justicia, hasta ahora no lo vimos durante muchos años, ¿no? El peronismo gobernó durante mucho tiempo y justicia independiente no hemos visto. Transparencia en las licitaciones tampoco. Digo, uno mira el pasar de gobiernos y mira que yo no soy antiperonista porque no soy gorila, no tiene que ver con los valores y principios, tiene que ver con que algunos agarraron algunas banderas para vivir de la política y hacer sus negocios. Y eso no empezó tampoco con el kirchnerismo, viene de antes. Hay una estructura política que se olvidó de la gente, se hizo dueña del Estado, hizo sus negocios y trató de quedarse con cualquier bandera. Cuando convenía decir que eran liberales, decían que eran liberales. Cuando se volvieron progresistas porque quedaba mejor, lo hicieron. Digo, es lo mismo que acabamos de ver con Moyano. Usted conoce tanto al presidente como a Vidal. De hecho, habla todo el tiempo porque es intendente de la provincia. ¿Es capaz Macri de bajarse o Vidal de asumir la candidatura a presidente? Ese rumor que cada tanto se instala. ¿Por qué se ríe? No, porque no hay magia. No, pero digo... Hay un equipo trabajando. Vidal es la gobernadora. ¿Usted no la ve No. Yo veo una gobernadora que quiere ser gobernadora en tanto y en cuanto ayuda y sostiene un proyecto nacional que es el de un presidente que le acompaña codo a codo en las transformaciones de esta provincia. No hay salvación individual. ¿Y no lo ve a Macri cansado de que no le salen las cosas bien o de pelear y bajándose? No, lo veo enojado cuando las cosas no salen bien. Obviamente lo veo atento, lo veo alerta, lo veo angustiado, lo veo preocupado. Hablé antes de venir hoy al programa. A ver, cuénteme. No, y lo veo así. Estuvimos hablando de su viaje a Córdoba, estuvimos hablando de algunas cosas que tienen que ver con líneas de gestión que estamos llevando adelante en Vicente López y con otras intendencias, los subsidios que estamos dando a jubilados, las becas que estamos dando a chicos en escuelas parroquiales y subvencionadas del Estado. Y habrán hablado de la pobreza también, ¿no? Por supuesto, del dato de hoy. Y de cómo enfrentarla y de cómo combatirla. Y ahí hay un llamado donde me parece que no podemos esperar la magia solamente desde el gobierno nacional, sino que todos tenemos que dar un paso adelante. Hablo de la política y los que tenemos responsabilidad de gestionar. Porque este país hoy es más federal que cuando se fue el kirchnerismo. En ese momento el kirchnerismo concentraba el 75% de los recursos, los municipios y las provincias estaban quebrados. El gobierno nacional hizo una apuesta al federalismo muy valiente, tal vez demasiado generosa, porque a veces no son responsables algunos gobernadores a la hora de gobernar. Y nos transfirieron recursos a todos. Hoy hay 20 provincias que están con superávit y no las veo asistiendo a la pobreza. Y hay intendentes con superávit y no los veo haciendo lo que yo hago en Vicente López u otros intendentes hacen en todos lados. Entonces, esto nos tiene que interpelar a todos. No es solo una tarea del presidente, es una tarea de todos y en equipo. Así que yo, plan B, no veo ninguno. Lo que veo es sostener una tarea con mucha firmeza y sin caer en atajos que nos llevaron siempre al fracaso. Le pregunto, usted debe estar al tanto de lo que está pasando con Stornelli, con el Poder Judicial. ¿Cuál es la lectura que hace? ¿Sobre la causa de los cuadernos? ¿Sobre Cristina diciendo que hay una especie de conspiración internacional? ¿Con Florencia yéndose a Cuba? Yo trato de no meterme demasiado en el día a día de esas cosas porque es como que me sacan mucho del foco. Pero me parece que hoy hay una justicia que tiene las manos libres para poder investigar. Y eso a mí me da mucha tranquilidad. El fiscal Stornelli aclarará su situación, sabremos de qué lado está parado el juez que tiene la causa. ¿Usted qué piensa? Tiene que llevar, no lo sé, lo que sí sé es que es un juez militante. Eso es público y es notorio. Es de justicia legítima, ha estado en actos. Eso es una definición. Porque en principio deberíamos tener una justicia independiente y eso quiere decir que, por ejemplo, no tengan filiación política. Y bueno, ahí está un poquito torcida esa realidad. Después, me parece que lo que tiene que hacer cada uno de ellos es, como lo hacemos nosotros como funcionarios, ponerse a disposición de la justicia, responder por sus actos, por sus dichos. Pero eso hoy en la Argentina pasa. Y eso es bueno. De las cosas que hablamos, son cosas en las que la justicia está avanzando. Y eso a mí me da tranquilidad. ¿Qué le diría? Lo invito a tomar un café hoy a la Quinta de Olivos, su primo. Sí. Le dice, mira, Jorge, está muy complicado esto. Bueno, en la provincia lo tienen bastante complicado ustedes, ¿no? Ahí tiene muchos votos Cristina Fernández de Kirchner. Sí, María Eugenia también, Mauricio también. ¿Qué le diría? ¿No le diría, por ejemplo, por qué no se abren un poco más? Que están cerrados, están perdiendo un poco, bueno, no sé si lo pierden o no, pero Monzó, hay como una especie de como ausencia de política, o una política deliberada de
seguir solo para no contaminarse no sé con qué. No, yo veo un presidente muy abierto a las opiniones. ¿Seguro? Sí, tremendamente abierto. Que busca tener información por fuera de cualquier posible entorno, que habla con distintos sectores. En ese sentido, Mauricio es una persona inquieta en tratar de comprender qué es lo que mucha gente está pensando. Que visita vecinos de a pie, que les dedica un buen tiempo, que está charlando con ellos, que hay una parte donde por ahí hay una cámara y muchas en las que no. Tal vez lo más novedoso que trae Cambiemos respecto de la política del último tiempo, sobre todo de la época kirchnerista, es que somos un espacio político donde se debate y donde hay distintas miradas y opiniones. Y nadie es perseguido por eso. Pero a ver, y eso está bueno. Está bien, haga una profunda autocrítica, porque yo lo escucho y digo, soy casi perfecto. No. Bueno, haga una profunda autocrítica. ¿En qué se equivocaron? Desde diciembre hasta acá. Debe haber un montón de equivocaciones, un montón de errores. ¿Desde qué diciembre? ¿Desde que asumimos? Desde diciembre de 2015. No, yo creo que Mauricio lo reconoció y lo dijo más de una vez. Tuvimos una situación difícil y tal vez es para analizar en la mesa, inclusive con los economistas. Si uno es tremendamente realista al momento de tomar el control de un país y no genera algo de entusiasmo, también es difícil generar condiciones objetivas de crecimiento y de inversión. Está bien, le voy a hacer de nuevo la pregunta, crudo, voy a tener el mismo problema que tuve con su primo. Le vuelvo a preguntar, ¿qué autocrítica hace? No hizo autocrítica recién. Recién me salió, tiró la pelota al córner. Creo que fuimos muy optimistas, creo que hoy hay una consolidación de un equipo económico que en otro momento no hubo, se probó un equipo económico con figuras distintas que no coincidieron y no coordinaban de la manera correcta. Creo que fuimos muy generosos, y lo dije antes, esta es una crítica mía, que no necesariamente tiene por qué compartir todo el gobierno. Fuimos muy generosos con los gobernadores, y los gobernadores reciben hoy más recursos, firmaron un pacto fiscal, y lejos de bajar, por ejemplo, los ingresos brutos, los subieron. Creo que en eso fuimos un poco ingenuos con la política que hace mucho tiempo que tiene ese tipo de chicanas. Creo que confiamos a veces en relaciones políticas donde establecimos buenos vínculos y después de golpe te aparecían con leyes que no estaban pactadas o alterando un presupuesto que se acababa de votar. Yo en mi intendencia debo tener un montón de cosas para revisar y corregir. No creo que la gente perciba de nosotros verdad absoluta. Y estamos hoy en un día tremendamente doloroso y difícil dando la cara. Y ese también es un cambio relevante. Hay un INDEC que dice la verdad, porque ¿cuál era la pobreza con Cristina? Si el INDEC estaba intervenido y teníamos que tratar de adivinar con datos parciales qué es lo que nos estaba pasando. De lo que sí me acuerdo es que cuando Duhalde fue presidente, la pobreza llegó al 51%. Y muchos de los que hoy dicen que son genios no se rasgaban las vestiduras. Jorge Macri, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, yo hoy les hablé de dos cosas. Me voy a ir para allá caminando. Discúlpeme si les hago lío con las cámaras, muchachos, pero lo importante es la información. Una es el plan bomba y otra la altísima inflación. Voy a tratar de hablar de ambas cosas. Jorge, ¿vos ves que hay a ver, los datos de la economía, de la realidad son tremendos. Hoy es un día muy triste. Pero estás notando lo que noto yo en las redes sociales, gente que se junta y plantea Argentina explota. Yo creo que no hay duda de eso. Creo que vos dijiste y usaste la palabra angustia varias veces. Yo creo que esa es la palabra que nos define en este momento. Estamos angustiados. Estamos angustiados ¿por qué? Porque tenemos una situación que hoy el gobierno, a través de su ministra responsable, admite que tenemos una pobreza, que era uno de los objetivos fundamentales que tenía el gobierno a vencer, que ha llegado al mismo nivel que tenía antes de la asunción del presidente Macri. Es decir, que ha fallado el gobierno en controlar una de las variables más importantes que tenía como objetivo. Con la perspectiva de que tenemos unas elecciones por delante. Pero esas elecciones, los candidatos que aparecen, son candidatos que representan los 12 años previos donde se generó esa pobreza, o por lo menos no se la pudo revertir. Y para colmo, con un engaño muy grande,
que era decir que estábamos en Alemania. Entonces, ¿cómo no te va a angustiar la situación? Tenés que o apostar a este gobierno y decir, bueno, démosle tiempo. ¿Por qué? Y bueno, porque entre otras cosas, hoy la ministra Stanley se para frente a nosotros y nos dice, hemos fracasado, tenemos 32% de pobres. Es una situación desesperante. Y entonces apostamos al gobierno por ese lado, o tenemos que optar entre gente que nos dice, vamos a resolver el problema, y viene de no resolverla durante décadas. Es decir, me parece, ¿cómo no va a ser angustiante? Por suerte, te diría, Luis, que la democracia todavía no ha tenido grandes traspiés en generar magia. Es decir, todavía no ha aparecido, aunque hay alguna candidatura por ahí empezando a esbozarse con carácter mágico. Es decir, ¿Cuál? esta sería, ¿Cuál? No, digo, A ver, la posibilidad de que Tinelli nos resuelva los problemas. Digo, sería, más allá de que Tinelli juegue, haga lo que quiera en política, me parece absolutamente Sí, todo el mundo tiene. como cualquier persona. Pero yo digo, lo peor que nos puede pasar a los argentinos es decir, tenemos la solución y la vamos a resolver cuando votemos al nuevo presidente. Porque sabemos que es mentira. Tenemos un problema más grave que la elección del próximo presidente. Enseguida voy a hablar con Augusto Darget de lo que está pasando con el mercado financiero particularmente. Espero haber pronunciado bien el... Sí, no hay problema. Ahora, Roberto, vos que sos un macroeconomista. ¿Hay una relación entre la paridad electoral, la incertidumbre y lo que está pasando con la economía? ¿Le pega eso a la economía? Bueno, ayer Macri dijo, por primera vez habló de un empate y una posibilidad de que pudiese ganar Cristina, y eso lo puso como un motivo, como un elemento de incertidumbre a la economía. Sin duda que eso te genera más incertidumbre, pero tampoco vos podés estar diciendo mi campaña es yo soy malo, pero si viene él es peor. O sea, no es una forma de hacer una campaña política muy constructiva que digamos. Yo creo que en realidad acá cometieron un error de entrada, lo decía un poco Jorge Macri, y vos se lo planteabas, no haber contado en realidad lo que se recibió de entrada. Porque era patético. Cuando te hacen ese verso y dicen, no, mira, no lo podíamos decir porque si no en el mundo no nos prestaban plata. Como economista, digo, me está tomando el pelo, porque en el mundo sabía muy bien cómo era la cosa. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si yo te dijera, hay que bajar 175.000 empleados públicos o reducir la planta a nivel nación, provincias y municipios, ¿qué me dirían normalmente? Se incendia el país. ¿Estamos de acuerdo? Lo hicieron. Eso lo hicieron, ¿no? ¿No cuánto? No, 175.000 personas. ¿Cuánto bajaron? 20.000, creo, perdón. Nación, provincias y municipios, ¿eh? Todo. Sí. Los tres niveles, 3.200.000 empleados públicos. Sí, yo te diría que, políticamente es imposible. Hoy salieron los datos de empleo que da el Ministerio de Trabajo. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo perdió el sector privado? ¿Cuántos? 175.000. ¿En el último? En un año. O sea que me dicen, no se puede tocar ese empleo público porque se incendia el país. Y yo te digo, ¿y el sector privado qué? Claro. Y al mismo tiempo, yo ya voy a ir con el tema de la alta inflación en los empresarios, pero al mismo tiempo hay otro elemento que es el fantasma de la corrida. Hoy bajó el dólar, pero ¿hay peligro de una corrida? ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Y cuáles son los instrumentos del Banco Central para evitarlo si es que lo está haciendo? Primero que no nació la persona que pueda medir a futuro la conducta del consumidor en ningún aspecto. De hecho, los premios Nobel o los famosos economistas como Calvo, Rubini han solamente predecido una de las crisis, pero nunca más pudieron repetir una predicción exitosa. El mercado es el conjunto de personas y empresas que compran o venden, y diría que no solamente hay un tema nacional, hay un tema también externo. No ha ayudado Está bien, pero la pregunta es, ¿puede haber corrida o no puede haber corrida? ¿O hay peligro? ¿Hay un peligro latente? Hoy no se ve. Si bien no se ve un crecimiento de depósitos, también no se ve que estén cayendo los depósitos, que es lo que te pudiera llegar a ser una corrida. Y la verdad es que nosotros los argentinos nos creemos muy importantes, pero todo este manejo de monedas emergentes responde a lo que pasa con Estados Unidos y el diferencial de tasas, lo que pasa en Brasil. O sea, no hay solamente carry trade en la Argentina. No, bueno, es lo que pasa en el mundo. Estos últimos días se entendió bien, ¿no? Con las devaluaciones de las monedas, mucha moneda del mundo, pero con un mercado financiero chiquito así, de una volatilidad. Ninguna duda. Hoy cayó 28%, por ejemplo, el volumen de FX, de compra y venta de dólares, contra los 800 millones que habían existido ayer. Es un mercado muy chico, tampoco es
No son números para asustarse contra las cosas que hemos vivido los argentinos. ¿Y es un mercado donde cualquiera puede dar un golpe financiero con 200, 300 millones de dólares? Yo no creo en las teorías conspirativas. De hecho, Luis, yo creo que en la Argentina no hay un problema de dólares. En la Argentina sobran los dólares, como bien lo mostró el blanqueo. ¿En la Argentina sobran los dólares? Bueno, Lo vamos a poner como me ponen los títulos porque todo el mundo está... O sea, es medio raro porque sobran los dólares y el dólar aumenta cada... En el blanqueo se ha demostrado que sobran los dólares y argentinos tienen aproximadamente un PBI afuera. El tema es que los argentinos no creamos las condiciones para que esos dólares vuelvan. Que son cosas muy distintas. Perdón. Sí. Sí quisiera ahí permitirme disertir. Pero cómo no. Ojo, porque tenés 1 billón, 1 millón de millones para la gente, ¿no? Sí, sí. De stock de lo que se llaman LELIX, letras de liquidez. Sí, sí. ¿Con qué compran los bancos esas LELIX? Con los depósitos de la gente. No vas a hacer cosas que alguien lea al día y dice, che, acá la paridad de empate me da miedo, voy al banco, no renuevo el plazo fijo, vos banco, te das vuelta y decís al Banco Central, dame los pesos, toma la LELIX. Y ahí quiero ver cómo arreglamos. Pero de vuelta es un tema de expectativas. Así como digo que hay dólares y no los traemos porque no creamos las condiciones necesarias, también te diría que si hay demanda de efectivo para que la gente saque la plata de los bancos y compre un auto, una heladera o se vaya de viaje, los bancos no van a tener tanto stock como para renovar esa Yo lo tasa. que digo es... De vuelta es un tema de confianza. No quiero generar pánico, lo que quiero decir es no minimicemos el problema No minimicemos. para no llegar a una situación crítica. Bueno, yo le voy a contar una cosa que yo sé que a vos, Roberto, quizá vas a decir, no, pero la demanda, la oferta, pero yo te voy a contar 3 anécdotas de la vida real, de la vida económica real, que explican para mí parte de la alta inflación, ¿no? ¿Por qué suben los precios? ¿Y quiénes están detrás de los precios? Está bien, me van a decir, mirá con las altas tasas, la economía es la que es. Pero te voy a contar 3 breves anécdotas de casos reales, ¿eh? A una, como te anticipé, la protagonizó un pequeño y mediano empresario gastronómico. La otra, un empresario del juguete, un empresario, pocos empresarios de juguetes a nivel nacional. Y la tercera, una droguería. Al empresario gastronómico le aumentaron en los últimos días, creo que la semana pasada, el precio de las gaseosas, de una marca importante de gaseosas. Se le aumentaron un promedio de, yo estoy diciendo de memoria, puede ser que le pifie un poco, pero es lo que me cuentan. El 15%. ¿Qué hizo el empresario gastronómico? Como tiene una clientela, hace comida rica, buena, tiene una clientela posta, y no quería perder ni un poco de rentabilidad, 20% le puso a toda el menú. Le puso el 20%. 20% promedio. ¿Qué hizo? Con eso calculó que va a tener los pesos suficientes. De hecho, los está juntando. ¿Y qué va a hacer con esos pesos? Va a comprar dólares. Vos me dirás, está loco, está medio loco. Este comportamiento del empresario es... Entonces yo le preguntaba, ¿pero por qué haces eso? Porque yo creo que en cualquier momento nos pegamos de frente con algo, entonces yo compro dólares. ¿A cuánto? ¿A 43, 44, 45, 46 o a lo que me lo vendan? Ese es el pensamiento de un empresario típico. Segundo empresario de la segunda empresa recibe un crédito subsidiado de los créditos que lanza el Ministerio de la Producción. ¿La tasa cuánto está? 36. De ese crédito, 36. 36. ¿Y la tasa nominal? Bueno, en un 60. banco, en un banco, olvídate. No, en un banco te pagas 50. Sí. Diferencia, 20%. El empresario se queda, lo estoy diciendo porque ya detectaron a ese y a decenas de empresarios que estaban haciendo lo mismo. En vez de ampliar la fábrica, ¿qué hizo? Compró el LELIQ o lo puso a plazo fijo, se quedó con la diferencia. Sí, Roberto, sí. Se quedó con la diferencia. Pues tenés que ser muy infantil para dar créditos subsidiados y saber que te van a timbiar con tasa. Tenés que ser muy infantil. Está bien, entonces cuando se le pide a cualquier gobierno una ayuda y da crédito subsidiado y el empresario, en vez de tomar el crédito subsidiado para lo que dice, porque tenés que hacer una declaración, supongo, que lo va a hacer, se lo timbea y en una de esas va a ver si invierte. Yo no creo en el realismo, perdón, no te quiero atacar, del liberalismo puro, de que no. Ese tipo me está estafando a mí porque yo se lo estoy pagando con mis impuestos el crédito subsidiado. El que te estafa es el Estado, que te saca la plata y se la da al otro gratis y el otro va y se timbea. Pero perdón, ¿no está pidiendo parte de la oposición que subsidien a las pequeñas y medianas empresas? Sí, lo que pasa es que la oposición se subsidian. Y la pregunta es, ¿quién pone la guita? El Estado no tiene plata. La pones vos, la pone ella. Ponemos nosotros. Entonces, la primera pregunta es,
¿Tiene el Estado derecho a agarrar plata de nosotros que laburamos todos los días para dársela a alguien? Bueno, si sabes que lo va a perfecto. invertir con este nivel de actividad. Como dicen los voceros del gobierno, con ese lenguaje tan elegante que tiene, te lo tomo. Y ahora te cuento el tercer Dale. caso. Laboratorio farmacéutico importa medicamentos oncológicos, carísimos. Se lo vende a la droguería, al precio del dólar mayorista del momento. ¿Qué hace la droguería? Lo retiene, no se lo vende a los hospitales, y cuando lo va a vender, lo vende al precio equivalente a $1.50. Y cuando le van a preguntar a la droguería por qué lo vende a 50, le dicen, porque la próxima vez que le tenga que pagar al laboratorio, le voy a pagar $1.50. Todo el mundo se cubre acá. Bueno, vos me dirás que la economía de la Argentina es así. Ahora, estamos llenos de gente perversa, porque yo tengo una pyme, conozco un montón de gente que labura y no hace estas cosas que estoy planteando acá. ¿Qué decís vos, Roberto, sobre eso? A ver, el argentino está mentalmente dolarizado. El argentino no tiene moneda, el peso no existe, es una ficción. Entonces, si yo, este vaso suponete que es, estoy dando el ejemplo de los vasos y no es el mejor ejemplo de Duhalde, ¿te acordás? Sí. Les doy vasos. Sí. Bueno, el tema es, si yo compro algo en dólares y lo vendo, cuando tengo que reponer la mercadería, me tienen que dar la suficiente cantidad de pesos para comprar los dólares para poder comprar la mercadería. Si la pifio, me quedo sin el vaso. Sí, pero siempre la pifian, pero la pifian. No, yo te estoy explicando cuál es el razonamiento. Tanto que a veces se quedan con stock porque no se lo pueden vender a nadie. Digo, los que acaparan y los que se adueñan de todo. Pero esperemos un segundito que quiero pensar políticamente. Hasta ahora te estoy complicando todos los ejemplos. No. Esto es abierto y está bien. Y yo conozco lo que pensás vos y me parece muy bien. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Vinculado con la otra especulación, la especulación política. Se pudre todo, cuanto peor mejor. Porque acá hay dos especulaciones. Yo veo especulación empresaria por un lado, sindicato, y especulación política. Yo creo, Luis, que nosotros tenemos un problema central, que es que cada muy poco tiempo revisamos en qué modelo queremos vivir. ¿Qué modelo económico o político? No, modelo completo. Es cultural. Decir, cuando vos te estás planteando un proceso electoral, voy a dar el ejemplo de Chile porque me parece interesante, esa idea de que el presidente que se va y tiene que ir a desayunar con el presidente que viene a la mañana siguiente de las elecciones, no es una cuestión formal solamente. Indica que Chile aprendió a vivir en democracia y que gane quien gane, digamos, el país no se hunde. Nosotros... Vos lo que me querés decir, lo que me querés recordar es que, por ejemplo, que Cristina no... Pero por supuesto, lo que te quiero recordar... Hay un desconocimiento de la... Lo que te quiero recordar es que hay aquí quienes proponen otro sistema que se llama populismo, que no tiene que ver exactamente con la democracia republicana. Tenemos que franquearlo. A lo mejor hemos decidido los argentinos vivir en ese sistema, pero lo que no se puede es preguntarte cada 4 años, qué camino vas a agarrar. Porque creo que eso te desestabiliza. ¿Cómo vas a tener confianza? Yo insisto, ¿cómo vas a tener confianza si vos te planteás de acá al próximo proceso electoral revisar absolutamente toda la gestión de gobierno? Entonces, nada de lo que hizo este gobierno sirve. Nada. La no injerencia en el Poder Judicial, que los ministros acepten que tienen problemas. Eso no es pequeña cosa. Yo digo, sin ponerme defensor de este gobierno, que una ministra hoy diga, y tenemos esta pobreza, bueno, en la Argentina es un hecho inédito. En Argentina, te guste o no, Luis, es un hecho inédito. Entonces, no hay nada que rescatar. Entonces, me parece que ahí tenés un problema muy serio. Y efectivamente, tenés la tentación de generarte enemigos de tal naturaleza. Esta cosa del enemigo, esta cosa de la grieta, llevándola, exagerándola, es yo te elimino. Es decir, no es una cosa, el ser humano... Justicia militante, hablaron de justicia militante. Pero claro, personas... Esos son... Lo que quiero decir te condeno. Lo que quiero decir es que los bárbaros son gente como nosotros, son gente tierna que un día te acuchilla. No es que, no es que es una persona que nació con... Sí, ¿no? la banalidad del mal. La banalidad del mal. Entonces, pongámonos de acuerdo, que me parece que ese es un tema básico que está tallando mucho en nuestro espíritu, por eso te insistía al comienzo de nuestra conversación.
¿qué hacemos en las próximas elecciones? ¿Cómo no nos vamos a angustiar? Si los que nos están ofreciendo la revolución ya la hicieron. Es esta que tenemos el 30% pobre. Hablando de angustia, hay una angustia del día a día que tiene que ver con el dólar y yo te quería preguntar, Augusto, si... Viste que se está discutiendo un instrumento. Si el fondo, yo te la voy a hacer sencilla, si el fondo lo va a dejar usar al Banco Central, plata del crédito para intervenir en el mercado y controlar el dólar de manera sobrada, para que no haya los barquinazos que tuvimos esta semana y parte de la semana pasada. Yo creo que se está negociando hace bastante tiempo. De todas formas, tenemos que hablar con la verdad. Nosotros llegamos a esta instancia de ir a pedir al fondo porque no podíamos financiar el programa que se estaba tratando de llevar a cabo. Entiendo. Con lo cual estamos atados al fondo y en el medio hay elecciones donde Lagarde tiene que también pelear y está defendiendo el modelo argentino. Me parece que nos dieron más de lo que nos hubiesen dado en cualquier condición anterior. Va a ser una negociación dura, pero de vuelta, el tema es recrear confianza, porque el día que estamos midiendo los dólares que entran del campo, lo que puede entrar del litio, estamos en problemas. Yo creo que cualquier persona que gane las elecciones en diciembre va a tener que limpiar la hoja de balance y empezar de nuevo. Hablando de empezar de nuevo, le voy a pedir a mis compañeros que me den la información que falta. Información de último momento, actualización de información. Empiezo por Facundo Pastor. ¿Tenés? Dale, Facundo. Vamos, Luis, a hablar de cómo está avanzando los pedidos justamente en la Procuración en relación al caso Stornelli. Digo bien, hoy hubo avances, Luis, en relación a 3 cuestiones que le pidieron porque el procurador Casal fue directamente a firmar justamente un documento que tiene estos 3 puntos a tener en cuenta para saber, ayer hablábamos del Consejo de la Magistratura, cómo avanza esto en la Procuración. Hubo, repito, una suerte de advertencia del procurador Casal que en un documento de 2 carillas le dice que explique las razones de su no concurrencia a las citaciones del juez. Su conducta quedará bajo análisis de una comisión de fiscales. Ahora te voy a hacer referencia a este tema que me parece importante. Y establece una suerte de plazo de 10 días hábiles para responder. Sí, perdón, Facundo, el segundo punto me parece muy relevante. Como lo van a poner a otros fiscales a contenerlo. Sí, es una comisión evaluadora que está integrada, ahora vas a ver, por estos fiscales. ¿Sí? Es una comisión que está analizando el caso Stornelli. Es decir, hoy lo que me explicaban desde la Procuración es que el documento que firma Casal no tiene nada que ver con, o están paralelos, si se quiere, con lo que está trabajando justamente la comisión evaluadora. Y que también el dictamen de la comisión evaluadora no es vinculante, pero obviamente marca un camino. Están los fiscales Alejandro Alagia, Julio Piaggio, Guillermo Pérez de la Fuente, Alejandro García Neto y el doctor Oscar Ciruzzi trabajando en el caso Stornelli desde adentro, justamente. Son todos fiscales con muchísima experiencia. Mucha trayectoria. ¿Qué me querés decir vos, Hugo? No, que el procurador, recordamos, no puede movilizar al juez de la causa, al fiscal de la causa Cuadernos, esto lo puede hacer solamente el juez. Y Stornelli se ha ido defendiendo con muchas declaraciones, e incluso una nueva que presentó hoy, frente a la Procuración y también extensiva a las causas que se llevan adelante en Comodoro Pi, al menos 2. Recordad que una Ercolini, otra Bonadío. La de Bonadío puede volver a Ercolini o quedar allí misma junto con la denuncia de Elisa Carrió. Estemos atentos porque en las próximas horas va a pasar algo que va a dar vuelta a todo el caso de Alessio, el caso de Stornelli, lo va a dar vuelta. Si puedo, después de unos segundos, aunque sea algunas pistas te vamos a dar. Bueno, ¿por qué se puede dar vuelta? Porque Stornelli, Carrió, Zubik, Pablo Oliveto y la gente que se sintió atacada está empezando a encontrar cada vez más datos de una especie de conspiración anticipada y de un armado en el que estaría al frente de ese armado, si lo alcanzan a probar, o al frente o haciendo uso de eso, o siendo utilizado, nada más y nada menos que el juez Ramos Padilla. Pero esperemos en las próximas horas porque va a ser muy importante. Yo les agradezco su presencia a todos. Muchísimas gracias por venir. Perdón que le pifié con el... Pero, por favor. Pero es un apellido que yo le pifio. Si no es González o Pérez, yo le pifio. Kachanowski, muchísimas gracias. El mío no la pifié. No, porque te conozco hace tiempo. Jorge Sillal, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a pensar. Cecilia, Facundo Pastor, Hugo Machiavelli. Domingo 20:30 en La Cornisa, un mano a mano con Pichetto. Algo de lo que te digo acá
vas a ver algo muy interesante y algunas otras cosas que no te puedo adelantar para no avivar a la competencia. Quédate viendo a Valle Checopar. Chau.